En mi opinión, de entre todas las tecnologías emergentes que conforman la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial y la biotecnología son las que mayor impacto tendrán en remodelar nuestra realidad en los próximos años. Sin embargo, aún entre ambas, la biotecnología es la que está directamente relacionada con nuestra salud, alimentación y medio ambiente, por lo que no solo promete grandes cambios en nuestro futuro, sino que está resolviendo problemas puntuales de nuestro presente. Nuestro invitado de hoy es el doctor en ciencias Octavio García, fundador y director de Grupo T y presidente del Instituto Translacional de Singularidad Genómica. Octavio es uno de los principales actores en esta industria y nos muestra una visión en primera persona de lo que es hacer ciencia y hacer negocios a la mexicana, dándole un nuevo sentido a esta expresión. Amigos de Inoteca, un nuevo capítulo de nuestra serie de podcast. El día de hoy tenemos al doctor Octavio García. Octavio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias. No hacemos esto regularmente porque tratamos de que el podcast, más que una entrevista, sea una conversación, pero sí me gustaría leer un poco, así directamente, algo de tu trayectoria, porque me parece muy interesante. A ver, Octavio, eres biólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuviste un doctorado en epidemiología molecular y biología de la infección en el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, y regresaste a tu alma mater ya como investigador, y luego ingresaste a la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y del Centro CONACYT CIATEG en Guadalajara, Jalisco. Esa es una breve semblanza de tu trayectoria profesional. Pero además, tu currículum como empresario es que eres presidente y fundador del conglomerado de empresas del Grupo T, que está integrada por varias organizaciones, entre ellas T4 Ligo, que tenemos entendido es la única productora en México y Latinoamérica de ácidos nucleicos. También de Genes to Life, que está enfocada en el desarrollo de dispositivos y kits de diagnóstico molecular basados en DNA. También de la red de apoyo a la detección y diagnóstico inmediato, que es REDI, que tiene presencia actualmente en las ciudades de Guadalajara y Ciudad de México. Aparte de esto, eres presidente del Instituto Translacional de Singularidad Genómica, ITRASIG, que es un instituto de investigación científica privada con vinculación con el sector público y privado para la realización de proyectos científicos con impacto social y humanitario. Y quizá algo también muy interesante es que eres mi hermano. Así que, pues un gusto, hermano, y cuéntanos un poco tu perfil. Es atípico porque eres investigador, eres científico, eres empresario, también eres divulgador e incluso promotor social. Hay pocas referencias, sobre todo en la región latinoamericana, de personalidades que tengan tu perfil. En Estados Unidos se me viene a la memoria, y lo hemos conversado en otras veces, Craig Venter, este científico y empresario que hace unos 20 años, poquito más, comenzó la aceleración de la secuenciación del genoma humano como un proyecto privado, lo cual aceleró que el gobierno de Estados Unidos invirtiera muchísimo dinero para hacer esta secuenciación, y finalmente esto detonó toda una industria. Así que en mi perspectiva tenemos pocos casos. Te preguntaría cómo has construido tu trayectoria en estas áreas, ¿no? ¿Cuáles son tus referentes? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Aquí estoy, perdón por la
forma tan casual de poner el escenario, pero bueno, estoy en tu casa, así que estoy haciendo lo mejor posible. Mi trayectoria, bueno, te la podría describir que ha sido, me gustaría decirte que fue algo completamente planeado, ¿no? Primero volverme científico. Antes de ser científico, pues estuve metido en temas de teatro, estuve metido en temas de rock, estuve metido en algunas cosas que no tenían nada que ver. Y me gustaría decirte que todo estaba fríamente calculado. La realidad es que creo que todo se debe a que me la paso diciéndole sí va a lo que sigue, ¿no? Entonces, pues estudié medicina como oyente antes de estudiar biología. Después estudié biología. Después hice el doctorado. Después regreso y me vuelvo académico de la UNAM. Después del Politécnico. Después de un centro CONACYT de CIAT. Y ahí ya era SNI. De hecho, me tocó ser el SNI más joven de México. No sé si ahora haya otro récord, pero en ese tiempo era el SNI más joven de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y cuando ya tenía plaza, SNI, todo listo, pues decido renunciar a la academia y comenzar a aprender un poco más de negocios. Eh, Esta trayectoria en realidad me ha llevado a muchos lugares. Lo que sí puedo resumir es que todo esto se lo debo a la ciencia, y cuando me refiero a la ciencia me refiero a la formación científica que adquirí desde muy temprana edad, o por lo menos este tipo de pensamiento crítico, que en gran parte, bueno, pues viene heredado de mi papá, que en ese tiempo, pues desde muy niños nos inculcó cosas como el gusto por baje electrónico en lugar de estar cantando las ardillitas todo el día. Entonces eso te va cambiando algún tipo de bioquímica en la cabeza que, para bien o para mal, pervive. Y después figuras como el doctor Sergio Vaca, ¿no? Que ya falleció hace unos años y que fue mi mentor y mi amigo durante la licenciatura. Y que una de las cosas que me enseñó es, pues vas, ¿no? Era su frase de siempre. Vas, y si me equivoco, pues te equivocas, limpias, ¿no? Y lo haces. Este pensamiento crítico de ir cambiando y de ir replanteándote lo que haces es lo que me ha hecho ir más allá. Igual estudiar la parte de negocios, por ejemplo, que te soy honesto, no me sirvió de mucho haber estudiado esta parte de negocios en esta escuela tan prestigiosa. No me sirvió de mucho a mí. Seguramente hay mucha gente a la que sí le funciona este esquema. Te refieres a un MBA en Harvard, ¿no? Sí, eh, pero bueno, es buenísima la escuela, es buenísimo el MBA, solamente que para mí no me fue útil, pero conozco mucha gente que le es exitosísimo y este programa es muy, muy bueno. ¿A qué me refiero con la formación científica? Me refiero a que desde que aprendí cómo se hace ciencia y cuando aprendí el quehacer científico y la rama en la que me especialicé, que tiene que ver mucho, digo, ahorita dices un doctorado en epidemiología molecular, pero en realidad yo vengo de estudiar virus, estudiar bacterias, entender cómo evolucionan, cómo se comunican entre ellos, cómo los organismos, microorganismos, no funcionan de manera única, sino como un conglomerado, cómo eligen a un líder y después cambian a otro, cómo algunos se sacrifican por otros. Ese tipo de razonamiento, aunado al pensamiento crítico científico, de replantearme constantemente lo que estoy haciendo, es lo que me ha llevado a hacer, pues, todas estas cosas que, bueno, alguien podría llamar, no sé, gran interés por los negocios o gran interés por desarrollar cosas. Yo diría que es un poco déficit de atención, y cuando ya me encuentro algo, pues ya lo continúo hasta el final, pero siempre en este modelo de replantear lo que existe y de tratar de cambiar algo que no se ha cuestionado, usualmente porque ya es un dogma establecido. Ya es algo que se hace de esta forma en este tipo de negocio. Y así es como comencé la primera de las empresas, que es T4 Ligo, que cuando comenzó, bueno, pues obviamente no éramos absolutamente nada. Éramos 3 personas, dos de ellas eran mis trabajadoras y pues yo, y fue plantearnos todo, cambiar todo. Nos duró muchos años, tardó muchos años. Hay algo que debes saber sobre mí y sobre mis empresas, es que yo nunca, 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 nunca he hecho levantamiento de capital. Nunca he hecho rondas de capital.
nunca he aceptado capital y nunca de fondeadoras, etcétera, o de grupos financieros, y nunca lo voy a hacer porque no está dentro de mi modelo de negocio o de adquisición de, 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 de dinero para llevar a cabo las empresas. Entonces eso lo comenzamos hace varios años y pues de ahí para acá, ¿no? T4 Ligo es una empresa que surgió en un espacio de aproximadamente 16 metros cuadrados Ujú. y que bueno, pues ahorita tiene unas instalaciones solamente T4 Ligo, sin contar las instalaciones comunes que tiene con Grupo T, de aproximadamente 600, 800 metros cuadrados. Eh, en Grupo T Ujú. es una holding, una marca que sirve de holding para todas las empresas, pues comenzó en esos 16 metros cuadrados y Ujú. ahorita tienen aproximadamente 2.500 metros cuadrados y son más de 170 personas que colaboran en Grupo T. Ok. Este tipo de crecimiento no es el típico crecimiento de, bueno, pues vamos a aumentar los números para pasar de mi pyme a pyme, de pyme, no. Es un número en el cual la gente está altamente organizada, realiza diferentes procesos. La movilidad laboral es muy importante para mí. De hecho, una de las causas por las cuales alguien puede salir del grupo de empresas es porque no aspire a una movilidad laboral y no la aprovecha. Eh, y todas las personas que están ahí eventualmente están realizando muchas tareas de forma simultánea. Obviamente sus ingresos crecen en proporción a, pero hay ya para finalizar, en todas las empresas aplico el mismo lema que tengo para T4 Ligo, que es que somos una startup, somos una empresa internacional con corazón de startup. Y eso tiene implicaciones, ¿no? Tenemos todas las certificaciones internacionales, las conexiones, el músculo económico, etcétera, pero al interior siempre nos comportamos como una startup. Este tema de replantearte, de hacer todo, de trabajar bajo un producto mínimo viable, aunque sea un producto certificado, etcétera, siempre lo cuestionamos. Entonces, por ahí va. No es realmente que tenga planeado algo en realidad, Ujú. sino que voy aprovechando estos huecos que voy viendo y los vamos llenando con estas nuevas apuestas. Ok, me gustaría regresar un poquito a esta parte que decías de la formación. Em, Hay una empresa de uno de nuestros hermanos, Pablo, que el nombre de su empresa siempre me ha gustado mucho porque me refiere a esto que comentabas de esta parte, no de educación, sino de formación, que es esta parte de genes creativos. Y me gustó mucho siempre porque te refiere a que hay un origen que busca esta creación, pero para crear a veces tienes que estar destruyendo y destruyéndote tú, destruyendo tus ideas previas, destruyendo lo que parecen estos paradigmas. Y lo que comentas, digo, me parece muy interesante porque ahora yo te preguntaría, bajo esta, que no tampoco es fácil, ¿no? O sea, esta forma de ir destruyendo para construir, muchas veces es difícil para mucha gente porque te aferras a que las cosas sean de una manera y no, porque si las aceptas, como tú decías, si aceptas que el modelo para crecer una empresa es tener una inversión, que es ahorita como lo que está en boga, ¿no? Y ahorita que ya no hay tanto capital, pues muchas empresas ya no ven cómo, porque si no tengo muchísimo dinero que baje de un fondo, entonces no puedo hacer una startup. Y lo que estás comentando justo rompe con esa idea. No se necesita tener esas inversiones o ir con los fondos de Venture Capital, etcétera, para constituir o construir una empresa exitosa. Entonces, ¿qué le recomendarías a jóvenes estudiantes hoy que, que quisieran o tuvieran de alguna manera esta perspectiva en ti? ¿Cómo tú podrías ser un modelo para que ellos abrieran su horizonte profesional y vieran que no solamente son estos caminos ya hechos, estas vías pues lo que tienes que hacer es irte a estudiar un MBA,
porque el MBA te va a dar no sé qué, y de ahí luego vas a buscar una startup, construirla bajo estos parámetros y buscar un venture capital, porque ese es casi parece un mantra ahora para todos los chavos, están buscando esta misma forma de estructurarte y tú les estás mostrando que no necesariamente es así. Pues mira, inicialmente yo no respondo preguntas que tengan que ver con recomendaciones o recetas. Primero porque bueno, en este caso nadie me lo está preguntando directamente y pues no conozco el caso particular de quien lo haga. Este tipo de recomendaciones generales, en mi caso, para mi caso siempre los he considerado un poquito dañinas o bastante dañinas porque son respuestas muy genéricas y que usualmente tienen, pues lo que buscas es tener un punchline, ¿no? Y que entonces todos digan, claro, ¿no? Anarquía y más, ¿no? Ujú. Y va más en beneficio del orador que del escucha. Entonces, como recomendación, nunca tengo recomendaciones y tiene que ver, uno, con eso que te acabo de decir, y lo segundo, con que tienes que saber exactamente qué es lo que quieres. La gente usualmente confunde los niveles en los cuales tú debes hacer cosas. Hay quien trabaja sobre acciones y sobre esas acciones inmediatamente tiene indicadores y éxito, ¿no? Pero en realidad las acciones son solamente eso, son acciones que tienes que realizar para algo, pero ¿para qué lo vas a realizar? Y pocas personas se lo plantean. Hay personas que no entienden que arriba de las acciones debe de estar la estrategia y que esa estrategia, pues una vez planteada, te va a llevar a estas acciones y sí, claro, tus indicadores para saber cómo te está yendo. Pero tener una estrategia no sirve de nada si no tienes un objetivo claro, sencillo, preciso. ¿Cuál es tu objetivo? Pues vamos a hablar, ¿no? Sobre la guerra. Pues bueno, pues yo puedo tener acciones como tener este, soldados peleando y disparar bazucas. Pues esas son muchas acciones, pero si no sabes cuál es la estrategia o para dónde, no tiene caso. Si tienes la estrategia de decir, bueno, vamos a movilizar este batallón para acá, tal, perfecto, pero ¿cuál es el objetivo real? El objetivo real es ganar la guerra. Pocas veces ganar una guerra es el objetivo en una guerra, porque es muy difícil que algún bando gane una guerra, aún triunfando militarmente, la guerra se extiende mucho más a eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es ganar terreno, recuperar terreno, tener cierto nivel de apalancamiento para tener un diálogo de tú a tú con alguien más grande o con más pequeño, pero que es muy molesto. Entonces, yo creo que los chavos o los no tan chavos o los que de cualquier edad que quieran empezar algo, deben plantearse eso y entonces se van a empezar a dar consejos a ellos mismos. ¿Cuál es mi objetivo? Es lo primero. La estrategia que voy a seguir es muy, muy importante, pero debe ser de las más flexibles de las capas de esta cebolla que estoy pelando. Porque si mi estrategia es, bueno, pues este es el objetivo y voy a hacer esto como estrategia y voy a vincularme, tal, y te aferras y no Ujú. te das cuenta, como en cualquier principio científico, que la adaptación o la capacidad de adaptarse es lo más importante para que sobreviva cualquier organismo o grupo de organismos, pues vas a fenecer muy fácilmente, ¿no? Ya tus acciones y tus indicadores, pues bueno, los irás sacando en el momento, ¿no? Eso tiene que ver mucho con saber improvisar. Y le recomendaría a la gente aprender a improvisar lo que quieras. Aprender a improvisar en algún tema artístico, en algún tema de música, en algún tema de teatro, de pintura, porque aprender a improvisar te permite tomar lo que está sucediendo en ese momento y adaptarlo para un objetivo en específico. Y después cambiar ese objetivo, porque obviamente tienes que cambiar los objetivos a lo largo del tiempo. Los objetivos de T4 Ligo ahorita no son necesariamente los objetivos de hace 10 años, o los míos particulares, no son exactamente los mismos que antes de la pandemia. Pero pues también eso tiene que ver con que tienes que saber que no eres un copo de nieve irrepetible, que ese rollo de ser tú mismo es el peor consejo que te pueden dar porque pues eres completamente perfectible, entonces no seas tú mismo, trata de ser otro todo el tiempo, ¿no? Otro que te satisfaga, otro que te haga sentir cómodo con lo que estás haciendo, ¿no? Que te haga sentir honesto con lo que estás haciendo.
Este tema de levantar fondos, yo lo he escuchado recurrentemente. Creo que es una moda muy interesante que se comenzó en los años 70 y 80 en Silicon Valley. Eh, yo hablaba del arte como inspiración, pero también hay que tener límites, ¿no? Entonces hay gente que ve películas y que cree que así es. Y cree que pues, todo el mundo va a empezar una empresa en un garage y de ahí va a salir, y todo el mundo quiere ser el último Steve Jobs, y pues yo digo, pues no, espérate, no mueras de cáncer de páncreas, ni seas un maníaco toda tu vida, ¿no? O sea, hay que hacer otras cosas o tratar de hacerlo, ¿no? Eh, eh, y este tema de levantar fondos funciona en Estados Unidos porque hay todo un sistema alrededor para que tú puedas levantar fondos, para que fiscalmente le sea provechoso a la gente que está aportándote fondos para un desarrollo, y porque una vez que desarrollas algo, hay toda una cadena de suministro y hay todo un sistema que permite que este producto vaya a buen término. En México no lo hay y no significa que estamos en una desventaja. Ojo, eso de estarse quejando todo el tiempo de que en México no hay, entonces me voy a ir a hacer otro lado, Ajá. pues no hay porque no lo has hecho. O sea, no lo has hecho, tú no lo has hecho. En mi caso, por ejemplo, no había una industria de biología molecular. Todo era entrando por las No hay. aduanas y no hay, no, sí hay, espérame, sí hay, soy yo. Ahora sí hay una industria de biología molecular representativa a nivel nacional y a nivel latinoamericano y con presencia en varios países, pero no lo había hace 10, 11 años que empecé esto. Todo lo veíamos entrar por las aduanas y todo era un tema en el que todo el mundo especulaba muy fuertemente con estos productos, que la primera vez que me tocó ver esta especulación feroz, viciosa, fue cuando la pandemia de influenza, que yo formé parte del grupo de influenza o de diagnóstico de influenza que armó en ese tiempo el entonces alcalde de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, que ahora es nuestro canciller, eh, y me tocó ver, ¿no? O sea, un reactivo que hoy costaba 10 pesos, mañana, una vez declarado su utilidad en la pandemia de influenza, costaba 150 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no, así lo decía el distribuidor, ¿no? Y además de todo, se tardaban lo que querían en mandarlo. Y se tardaban lo que querían, me refiero a que en Estados Unidos ese reactivo, un científico americano lo recibía en 3 días, nosotros lo recibíamos, y no estoy exagerando, en 3 a 6 meses, cuando ya ni se necesitaba, ¿no? Claro. Oye, en ese sentido me gustaría ya acotar precisamente, ya que estás entrando a ese tema, y solo para poner el contexto, tú participaste como consejero de materia de bioseguridad para la Embajada de Suecia, primeramente, y después formaste parte de este que comentas, que es el grupo de diagnóstico de influenza H1N1. Esto fue en el 2009, si no recuerdo, ¿vale? Y como dices, esto lo formó el gobierno de la Ciudad de México, pero a lo largo de tu trayectoria has publicado, tengo entendido, o corrígeme, 24 artículos en revistas científicas internacionales en el área de virología y microbiología, y tienes 2 patentes nacionales y 6 patentes internacionales. Esto creo que te da una perspectiva muy privilegiada sobre la situación de la biotecnología y la tecnología biomédica en México, particularmente. Así que, ¿qué es lo que se está viviendo? Entonces, esto que nos comentas sí nos da un panorama, pero platícanos así un poquito más detalle. ¿Cuál es la situación en México? Dices, soy el representante de la biotecnología en México. ¿Cuál es la situación? O sea, ¿estamos a la vanguardia? ¿Somos solo consumidores? ¿O qué retos enfrentamos como país dentro de esta tecnología? Bueno, aquí hay una precisión. No soy el representante de la biotecnología por 2 razones. Primera, porque no hay una cámara de representantes y alguien me nombró. Segundo, porque hablar de biotecnología es algo muy extenso. Es como si te dijeras tecnologías de la información o software, ¿no? Vamos a ponerlo así. Si te dijeras software, ¿no? Uy, pues hay desde un CRM hasta inteligencia artificial, o sea, hay de todo, ¿no? Biotecnología es muy amplio. Yo me refiero a biología molecular, que es uno de los campos también muy extensos en los cuales tanto, pues todos mis esfuerzos como empresario y ahora como director del instituto están enfocados, que es un área primordial. Ahora, cuando me refiero a que sí hay y somos nosotros y que somos los preponderantes, me refiero a varios factores que son
que son medibles, ¿no? Uno de ellos es, somos la empresa que tiene mayor presencia comercial en el mercado. Tenemos 72%, de acuerdo a un estudio de Secretaría de Economía y a otro estudio que... En el producto de los de T4, ¿no? De los, en el producto de T4 Ligo. La segunda es, somos los únicos productores nacionales de sistemas de diagnóstico genético para COVID y para otras cosas, pero bueno, para no entrar en detalles que nos alargarían más, vamos a hablar solamente de COVID. Somos los únicos, somos los que, y al ser los únicos, obviamente, pues somos los que más hemos producido, ¿no? Todo lo demás ha entrado del extranjero, absolutamente todo. Fuimos los únicos que pudimos atender la pandemia de COVID cuando inició y fuimos los únicos que pudimos hacerlo durante varios meses. Y entonces, esos indicadores nos posicionan como, pues sí, la empresa que se dedica a biología molecular, que es fundamental para hacer biotecnología y que es una parte de biotecnología, pues más preponderante en el país. Hasta ahí. ¿Y la pregunta era? Perdón. Sí, o sea, ¿cuál es la situación entonces en México? Dices, particularmente en tu giro es la biología molecular dentro del gran espectro de la biotecnología. Mira, a nivel de investigación biotecnológica, en el amplísimo espectro que ya mencioné, pues vamos muy bien. México tiene una gran tradición de biotecnólogos en centros públicos, en institutos, universidades, que realizan investigación biotecnológica de punta, de frontera. Al nivel privado, vamos muy mal porque tenemos muy pocas cosas que ofertar como mexicanos, ya no digas para mexicanos, sino al extranjero o a cualquier lugar. Grupo T está trabajando en eso a nivel empresarial y hay muchos otros que están empezando a hacerlo y hay otros que están ahí consolidados hace tiempo en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, te diría Leomont, esta farmacéutica mexicana, que bueno, pues está, además de tener estas líneas de producción muy importantes en medicamentos, en vacunas, están empezando a apostar por la innovación. Y para esto, pues, están conectando con los centros públicos, universidades y también con nosotros. Obviamente, dentro de los centros públicos y universidades hay estas políticas, hay estas famosas OTT para poder hacer transferencia. En lo particular, creo que las OTT son una muy buena idea, muy mal ejecutada en su gran mayoría. Han cambiado de nombre las OTTs y realmente se han vuelto solamente un gran negocio para los que le prestan servicios a las OTTs, que son consultores, etcétera, ¿no? Hace rato me preguntabas qué le recomendaba a los chavos. Les recomiendo que no vayan con consultores, porque pues eso es como estos cultos, ¿no? Donde van a las misas y pues realmente el único que se lleva los diezmos pues es el pastor, ¿no? Digo, y de cualquier religión. Sí, las OTTs son los coaches, pero de las empresas. No, y yo lo he visto, yo lo he visto, ¿no? Incluso a nivel estatal, a nivel de algunos estados, donde lo que buscan es que crean startups y que creen sus actas constitutivas y de pronto se crean un montón de actas constitutivas y son indicadores para alguna agencia gubernamental momentánea y al rato pues los dejan ahí, ¿no? Y con la responsabilidad de, ay caray, pues soy responsable legal de esto. Y pues, lo caro que es poder cerrar una empresa es carísimo. Entonces, a nivel privado creo que hay un grave problema que es esta interacción entre la generación del conocimiento y su aplicación, o la generación del conocimiento y su entendimiento, porque la ciencia no está hecha solamente para aplicarse, está hecha para entenderse. Lo que hacemos los científicos y la razón por la cual nos volvimos científicos es para entender más del universo y poder salir y decirle a la gente lo que sabemos del universo, pero además para poder llevar algunas herramientas entendiendo la condición en la cual está la gente para que le pueda ser útil esta parte científica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la situación de la biotecnología, pues te diría hay dos, ¿no? A nivel de investigación estamos muy bien. A nivel de cómo se está aplicando con un enfoque de impacto social, estamos muy mal, ¿no? Y hay mucho en qué trabajar,
Se ha trabajado mucho en los últimos años sobre cómo trabajarlo. Hay una gran discusión ahorita sobre si los transgénicos, si el maíz, que si Conacyt lo está haciendo bien, que si lo está haciendo mal. Perfecto, pero esa es la discusión de ellos, de políticas públicas, que es una discusión que se tiene que trabajar porque tiene que haber legislación y porque finalmente se está atendiendo problemas de raíz que tienen que ver con establecer una legislación, nos guste o no, y eso no es raro, rara vez nos gustan las leyes a las personas, pero tiene que haber una legislación, por lo menos ya hay un diálogo, Claro. y vamos a ver qué sale de eso, ¿no? Pero al final del día, estamos trabajando sobre, al menos Grupo T, estamos trabajando sobre hacer desarrollos que podamos llevar directamente a la gente. Esto, por ejemplo, se puede llamar medicina translacional, que es tomar el gabinete del laboratorio y ponerlo directo en el gabinete del paciente, o ciencia translacional. O a nivel de negocio se puede llamar producto mínimo viable, o a nivel de calidad, mejora continua. Le puedes llamar de muchas maneras, solamente que ahorita está de moda este tema de translacional, ¿no? Creo que necesitamos cambiar las cosas. Creo que necesitamos comenzar a ver que estas personas que se pueden colocar en medio y decir de pronto de la nada a un emprendedor, por ejemplo, oye, ten miedo porque necesitas un plan de negocios y necesitas un estudio de mercado y necesitas un estudio de Un patentes. checklist enorme, ¿no? Entonces, el miedo que yo no tenía, de pronto ya lo tengo, ¿no? Sí. Pero de pronto me aparece por ahí un especulador con todas las soluciones a un problema que yo no sabía que tenía y me los empieza a aplicar, ¿no? Y entonces empieza a institucionalizarse y a ralentizarse una idea que debió haberse probado rápidamente en el campo. Entonces creo que necesitamos este cambio, esta revolución en el sentido de cambiar las cosas, este cambio de paradigma en el cual digamos, ok, yo como científico o yo como emprendedor voy a salir al mercado a aplicar esto. Y ahí que necesitamos mentes abiertas en el usuario, porque también lo he vivido todo este tiempo, ¿no? Te la puedes pasar evangelizando a toda una comunidad, por ejemplo, la agrícola, que está ávida de mejorar sus cosas, pero no hay un incentivo para que los mejoren. Por ejemplo, la resistencia es enorme. no solo la resistencia, sino la falta de incentivos y motivaciones. Cuando tú llegas con un ensayo de biología molecular, por ejemplo, y que les puede detectar no solamente las enfermedades de su cultivo o el estado de salud del suelo, por ejemplo, pues les suena maravilloso, les resolvería muchísimas cosas. Nada más que hay un asunto, no hay ninguna normatividad que les pida hacer biología molecular. Les está pidiendo la normatividad hacer cosas que ya ni siquiera aplican de hace 50 años y eso es lo que tienen que hacer. Entonces no hay un incentivo para hacer cosas nuevas, porque tampoco podrían invertir en biología molecular, porque pues no es fiscalmente interesante, ¿no? Entonces necesitamos que más early adapters puedan llegar a tomar estas tecnologías, pero con el incentivo adecuado. Si no solamente son grandes aliados cowboys que lo van a hacer de vez en cuando, pero cuando la cosa se pone seria, que es cómo exporto mis 2,000 toneladas de cebolla, pues no me puedo jugar a decir, tengo este examen de metagenómica de mis cultivos, porque le van a decir, no, pues sácate para allá, necesito ver la inspección de tu agrónomo, de si la hoja está marchita o no. Entonces, ahí se termina, ¿no? Necesitamos este cambio en esta forma de ver la biotecnología, no como una puntada o como algo que nos puede hacer aspiracional a parecer Estados Unidos o Europa o China, sino como una herramienta con la cual convivamos constantemente y, lo más importante, que nos permita entender cómo tomar una decisión basada en biotecnología. Eso es lo más importante. Ok, entonces dirías que, por ejemplo, pese a lo interesante y productivo y beneficioso que pueda ser la aplicación de la biotecnología, por ejemplo, en el caso del campo, no es en la parte de empujar la producción, sino que haya este incentivo en el mercado, que jale del lado del mercado. Y eso sería a través de políticas públicas o a través de estructuras comerciales
que tuviera un valor comercial este tipo de información, este análisis de metagenómica. Si el consumidor lo pide, entonces jalaría toda la cadena hasta que haya realmente un mercado que buscara proveerlo. Entonces se tendría que trabajar en que el usuario, el consumidor final, y si no es el final, es el distribuidor, digamos, pidiera este tipo de herramientas para que entonces se generara un mercado. Sí, efectivamente, se trata de no estar matando moscas a bazucazos, ¿no? Ujú. Porque pues la biotecnología es una herramienta muy poderosa, pero el requerimiento es muy pequeño. Y porque sale fiscalmente más relevante tirar toda la producción de cebolla a hacerle análisis preventivos de biología molecular, por ejemplo, para tener un buen cultivo, o al momento en el cual este cultivo se va a exportar, vamos a decir, a Canadá, pues como aquí no hay todavía una industria robusta, por ejemplo, de diagnóstico molecular, pues los canadienses pueden decir, y lo hacen a cada rato, decir, no, pues muy bonita tu cebolla, muy bonito tu papelito de que el agrónomo dijo que le vio la hoja bien, pero aquí se le hace biología molecular. Y eso significa que te compro más barato tu cultivo, porque yo desconfío de ti, ¿no? En el momento en el cual nosotros adoptemos técnicas diagnósticas de punta certificadas internacionalmente, por ejemplo, nosotros estamos trabajando muy de cerca con el CENAM, que está ahí en Querétaro, para que haya esta certificación internacional y haya esta parte homóloga, entonces ya podemos llegar al tú por tú con Canadá y decirle, oye, no, espérame, no me tienes que pedir más. Lo que yo te estoy presentando está reconocido internacionalmente. Y Okay. si tú no lo reconoces, entonces estás violando tratados comerciales que tenemos suscritos, ¿no? No lo podemos hacer actualmente porque si bien hay laboratorios importantes, pues no todo el mundo lo manda ahí porque la legislación o la política pública no te lo pide y como no te lo pide, pues no te lo reconoce. Claro. Entonces, ¿cómo te va a reconocer otro país algo que tu propio gobierno no te está reconociendo? Esa es la discusión que hay ahorita. Claro, claro. No es Y, por tanto. ejemplo, permíteme bajarlo a un caso que a lo mejor ahorita es muy vigente. El precio del huevo está disparado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay entre otros factores, hay una epidemia grande en toda su planta productiva de, 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 de pollo, de huevo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, esta situación que están viviendo allá hace que tengamos una oportunidad de exportación importante. Pero estas barreras que tú dices, donde más productores puedan exportar huevo ahorita, si tuvieran un análisis de metagenómica, podría ser que rompieran esa barrera y tuviéramos más oportunidad de exportación. Sí, En caso ahorita del huevo. Ajá. definitivamente, ¿no? Porque, mira, tú vas a un supermercado en Europa, en Estados Unidos, y lo que tú ves son naranjas perfectas, huevos perfectos, ¿no? Eh, perfectos de que se ven bonitos. Eso no significa que sea un buen producto, eso significa que se ve bonito. Ujú. ¿Qué es lo que debería importar? Pues que tenga el contenido nutricional adecuado, que no tenga un problema de contaminación por algún patógeno, Escherichia coli, salmonella, alguna de estas cosas. Ese tipo de análisis, antes de llegar a que el huevo sea perfectamente bonito para la vista del consumidor de estas economías grandes, pues tú puedes decir, bueno, mira, se ve un poco más chico, pero el valor nutricional o el valor de lo que importa, aquí está y está documentado. Y entonces sí salir al quite y poderles vender a estos mercados que en este momento están padeciendo de esta escasez, ¿no? Y que nosotros en México no, por mucho que el huevo esté un poquito más caro, seguimos desayunando huevo, no nos va mal. Es decir, capacidad de producción tenemos, capacidad de generar un buen producto tenemos. ¿Qué es lo que nos falta? Algo que diga que lo que te estoy vendiendo va bien. Claro. Y eso te lo pueden dar estas nuevas herramientas. Claro, y lo mismo podríamos hablar de carne de cerdo, de verduras, bueno, de todo lo que producimos puede tener este componente. Ahora, para quienes no saben de esto, ¿qué tan rentable o cuál sería un costo de un análisis de estos comparado a unas cientos de toneladas que estoy exportando? No es tan caro porque a lo que quiero es llegar hay esta barrera de repente de pensar que esto es carísimo, es tardadísimo,
me voy a meter en conflictos, o que si encuentran algo, toda mi producción se puede ver comprometida. Todos estos temores que impiden que más productores recurran por la parte de producción, no por la parte de comercialización. Realmente, ¿cuál es la realidad de esto para un productor promedio? La realidad es que actualmente es muy caro para ellos porque son análisis que se solicitan como gourmet, ¿no? A ciertos laboratorios muy grandes, que son los que pueden hacer esto, por ejemplo, en el caso de agricultura, y estos laboratorios, por desconocimiento o por algún tipo de trato económico que tienen, o por comodidad de sus químicos responsables, pues se van con plataformas extranjeras carísimas, ¿no? Entonces lo que hacen es trasladar esto y pues sale carísimo. Aquellos laboratorios que han estado trabajando, por ejemplo, con Genes to Life, que es una de nuestras empresas, o con T4 Ligo, donde tienen un kit de diagnóstico para algún patógeno y que se dan cuenta que este kit, y estoy hablando de un caso particular, ¿no? Por ejemplo, para agave, donde compraban este kit y les costaba 10 veces más de lo que les costaba con nosotros, de los que les cuesta ahora con nosotros, pero no nada más es por un precio barato, sino porque además el que compran con nosotros está adaptado para las variedades mexicanas. Y además de todo, tienen un acompañamiento científico para hacerles la explicación de qué significa lo que estás viendo cuando lo estás viendo. Que eso es algo que no sucede cuando solamente nos dedicamos a comprar de un distribuidor que lo mete por aduana y te lo vende y te regala al final del año, o le regala a tu químico responsable una tacita y un reloj, ¿no? Entonces, hay poca buena oferta de los que aplican, y ahí es donde nosotros decidimos crear REDI, que es la red para el diagnóstico y detección inmediata, que es esta red de laboratorios que sí comienzan en Ciudad de México y Guadalajara, pero que tenemos presencia en Monterrey, en el Bajío, etcétera. Tenemos un equipo o una serie de equipos que nos permiten hacer este tipo de análisis de forma masiva, y pues lo que podría costarte quizá una prueba de un patógeno, por ejemplo, en algún laboratorio a lo mejor te cuesta 1,500 pesos por muestra, pues acá te puede salir en 100 pesos. Entonces, ya estás hablando que es algo, el cambio tecnológico, la aplicación de la ciencia nos permite hacer un cambio tecnológico donde ya no hay forma en la cual haya competencia con las antiguas técnicas. Ya estamos en algo nuevo. Y estas técnicas, afortunadamente, y no por un tema nacionalista, sino son mexicanas. Es decir, nuestra cadena de suministro para fabricar esto depende de nuestra industria mexicana, de la industria que nosotros hemos ido fomentando, aunque no sean mis empresas, pero las industrias de toda la demás materia prima para hacer tecnología, en nuestro caso, es mexicana y depende de pesos. Cuando sube el dólar, a nosotros nos da igual. Cuando subió el dólar, nosotros tuvimos un gran beneficio, nos volvimos, pues creo que subió 40% en aquella ocasión, ¿no? Cuando fue la último subidón. Bueno, nosotros nos volvimos automáticamente 40% más baratos o más competitivos, porque nuestros precios estaban basados en pesos. Entonces, esa es la gran ventaja, generar no solamente un mercado doméstico, sino una cadena de suministro doméstico que nos permita que, independientemente de lo que suceda en el exterior, nosotros podemos tener cierto control. E incluso en uno de estos subidones, bajadas, pues decir, oigan, a ver, vamos a aguantar todos a que pase esto, no levantemos los precios para no darle la torre al productor final o al usuario final, y esperemos a que suceda, y entonces ya vemos si nos movemos, ¿no? Claro, y desarrollar proveedores locales. Exactamente, que esa es la otra, ¿no? Hemos tomado proveedores que hacen productos químicos, por ejemplo, para la industria peletera en León, que no sabían que podían fabricar elementos químicos o soluciones o reactivos químicos para hacer ADN artificial, ¿no? Pues nosotros les enseñamos cómo, y ahora ellos son los que nos proveen. Y felices, ¿no? Okay. Porque no es que vendan poquito, venden bastante bien, ¿no? Ok, ahora entonces esto nos lleva a que bajar todos estos temas científicos a temas de negocio, a temas muy particulares ya de prácticos. Aquí entra entonces el instituto, el ITRASIG, ¿no? Al cual presides, el Instituto Translacional de Singularidad Genómica. El nombre es suena interesante. Coméntanos para quien no sabe, ¿qué es translacional para empezar?
qué es singularidad y qué es genómica, para que todos podamos comprender estos términos. Pues mira, ahí te va. El instituto o el ITRASIG justamente surge como esta necesidad que tengo de pasar lo que hacía como investigación y desarrollo a un ámbito meramente científico. ITRASIG y Grupo T, bueno, están ahí, etcétera, pero son dos cosas diferentes. Entiendo que es otra cosa. Uno hace investigación, no necesariamente tiene que generar productos, desarrollos tecnológicos, puede hacerlo como un subproducto, pero su fin es hacer investigación científica, como digo, y perdón, aquí estoy siendo muy arrogante al compararme con ellos, pero como la UNAM, como el CINVESTAF, como la UDG, como cualquier universidad. Ahora, nos conformamos como un instituto justamente porque esta figura te permite generar tus propios estatutos, es decir, tus propias reglas del juego. Entonces somos un instituto por eso. Somos el Instituto Translacional. La palabra translacional es un anglicismo, hay mejores traducciones, pero esta es la conocida, donde se refiere a la ciencia translacional, donde tú generas algo en el laboratorio ¿Mm? y lo aplicas directamente donde se necesita. Eso es algo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo y tiene muchos nombres, ¿no? Siempre les digo, esto es como Satanás, tiene muchos nombres, ¿no? Y se ha llamado de formas distintas de acuerdo a las épocas, ¿no? Pero es eso, es desarrollo algo y lo pongo donde se necesita y después voy viendo cómo reacciona y lo modifico y es una forma constante de estar. Exactamente, una serie de iteraciones y te lleva a diferentes lugares. Y hablando de llevarnos a diferentes lugares, viene la parte de singularidad, que esto es algo que tiene que ver más con la forma en la cual yo veo las cosas y que le digo siempre a mi equipo, veamos si lo que estamos haciendo es translacional y si alcanza un punto de singularidad. Y eso tiene que ver con los famosos agujeros negros y una serie de interpretaciones sobre el punto de singularidad. El punto de singularidad se alcanza y cuando se alcanza, todas las ecuaciones matemáticas que existían antes, es decir, todas las realidades que existían, ya no son válidas en este momento, y el lugar a donde vamos a ir a parar es infinitamente diverso. De hecho, si tú estás mirando uno de estos futuros posibles, previo a llegar al punto de singularidad, desaparece. Ese es uno de los principios cuánticos. Entonces, ¿por qué la parte de singularidad? Porque lo he vivido. Cuando llegamos a un punto, no sabemos, a un punto de investigación o de desarrollo, no sabemos realmente a dónde nos va a llevar, pero donde nos lleve, estamos dispuestos a manejarnos ahí. Hace rato te hablaba acerca de saber improvisar, ¿no? Bueno, pues esta parte del Instituto Translacional de Singularidad nos permite llevar conocimiento y quizá desarrollos tecnológicos a un punto que nos va a llevar a impactar a diferentes lugares que no lo imaginábamos, pero que estamos dispuestos a llegar ahí. Y te doy un ejemplo, ¿no? Uno de nuestros sistemas de diagnóstico, Mastermood. Mastermood es una cosa que desarrollamos hace 2 años, que es para ver qué variantes de COVID traes, pero con una forma completamente distinta a la que existía, no solamente en tecnología, sino de una forma conceptualmente distinta. Cuando lo sacamos, pues bueno, primero fue toda una revolución porque describimos la primera mutación de SARS-CoV en México. Y la ausencia mexicana que le llamaron, ¿no? Esa la encontraron ustedes. Esa la encontramos, pues no te puedo decir que nosotros oficialmente, pero pues sí. Pero una vez que llegamos ahí, seguimos trabajando en eso. Realmente no es que no supiéramos a dónde íbamos, pero estábamos guiados solamente por la curiosidad científica. Nunca planeé esto diciendo vamos a convertirnos en el estándar nacional para hacer tamizaje de variantes. Bueno, pues somos ahora el estándar nacional para hacer tamizaje de variantes. Y eso nos está llevando a otras cosas. Por ejemplo, estamos desarrollando un Mastermood ahora para VIH, es el mismo concepto, pero vamos hacia otro lado. Queremos que la gente que tiene VIH sepa cuál o cuáles son las variantes de VIH que lo están infectando y cuando está recibiendo un tratamiento farmacológico, pues que vea cómo van cambiando a la medida del tiempo. Eso nos lleva a un tema muy interesante, que es point of care, que es diagnóstico en el lugar donde se necesita, pero a un tema más importante, que es medicina personalizada a nivel de farmacogenómica. Ahí es a donde yo creo que nos va a llevar. Si soy honesto, casi siempre le termino en otro lado, ¿no?
Entonces, este tema de singularidad lo pongo más como un concepto para que lo entendamos al interior del instituto, de que lo que tengamos no estemos cerrados a que tiene que resonar solamente en lo que pensábamos, que puede resonar en muchos lugares y que es muy importante ir a esos lugares a donde este futuro posible que no conocíamos o que no sabíamos, pues ahora se vuelve el presente en el cual actuar, ¿no? Y genómica, pues porque nos dedicamos inicialmente a los genes, a los genomas de todos los animales y de todas las plantas y de todas las bacterias y virus, y porque nos dedicamos a nuestras líneas de investigación van dirigidas desde vigilancia epidemiológica, vigilancia genómica, desarrollo de nuevos sistemas de detección genético, inteligencia artificial aplicado a estas áreas. Y bueno, porque inicialmente estamos en genómica, pero pues la ciencia es un quehacer multidisciplinario, así que estamos pues, buscando otras tecnologías. Ok. Bueno, hablando de esto ya de una forma más amplia, como comentas, estas singularidades como este gráfico donde tienes una, unas líneas que se proyectan a un infinito, pero que finalmente en algún punto sí no solo se tocan, sino que se cruzan y crean del otro lado una realidad distinta, ¿no? Es este punto. La única referencia que yo tenía sobre esto es ¿cómo se llama? La Universidad de la Singularidad de Google. De sí, Singularity University, que es un concepto muy distinto, pero sí entiendo. Pero el concepto, ¿no? De realmente ir, ¿qué hay del otro lado cuando todo esto llegó a un punto en el que se comprime, digamos, a tal punto que lo que sigue ya no tiene prácticamente que ver con lo actual? Entonces, la biotecnología, como tal, tú sabes que este podcast trata sobre transformación digital, porque consideramos que estamos viviendo una época de transición, una coyuntura, y nos interesa mucho provocar un diálogo sobre las implicaciones de esto, como comentabas. Y la biotecnología particularmente es uno de los afluentes más importantes de esta cuarta revolución industrial o 4.0 o como le quieras llamar, que hay muchos nombres. Y hay casos muy interesantes de las aplicaciones de varias tecnologías que confluyen y que son tecnologías diferentes, emergentes. Y me gustaría mencionar tres casos para, para ejemplificar hacia dónde esta parte de la biotecnología se está relacionando con todo el tema de transformación digital. Un caso sería AlphaFold, que es una inteligencia artificial que permite predecir la estructura tridimensional de una proteína a partir de una secuenciación de aminoácidos. Estaba viendo esta información, está impresionante porque, como tú comentas, los resultados de esto pueden ser nuevos fármacos que funcionen a partir del diseño, ¿no? De estas. Entonces, estamos mezclando biotecnología con inteligencia artificial. Otro ejemplo podría ser un desarrollo en el que estuvimos colaborando hace un tiempo, ¿te acordarás? Para el monitoreo de cultivos con estas estaciones IoT, donde nosotros generábamos toda la data de sensores para que un sistema como el Blackstar, que es otro de los desarrollos que tiene, en este caso es Genes, ¿no? Genes to Life lo desarrolló, y Blackstar, que es una inteligencia artificial que modela las epidemias, digamos, el desarrollo, o tú lo dirás mejor que yo, pero para predecir el comportamiento de una epidemia a partir de cómo se van moviendo estos datos, ¿no? Y otro ejemplo también del uso de la robótica y la nanotecnología con la biotecnología es justo el que comentabas hace un momento, de donde se pueden reducir tanto los costos como los insumos, la cantidad de elementos que se necesitan para realizar los análisis en muestras médicas, ¿no? Veíamos que parte del equipo que tienen ustedes en Ready, pues literalmente tienes una maquinita del tamaño de un refrigerador que puede hacer el trabajo de lo que antes era todo un laboratorio con muchísimo equipo y que lo puede hacer mucho más rápido con mucho menos residuos, que también es muy importante,
es más amigable con el medio ambiente, y que entonces vemos cómo se están mezclando todas estas tecnologías. Sé que Reddy está utilizando esta tecnología de punta para lograr los costos que tú comentabas, ¿no? Entonces, hay un beneficio directo en la relación de todas estas diferentes tecnologías, y esto es lo que estamos viviendo como parte de esta transformación digital, ¿no? Eh, Aquí, en este punto, como te comento, buscamos crear esta conversación, hablar de los beneficios, los perjuicios que pueden tener, porque, y tú lo comentabas perfectamente en la parte de lo traslacional, la ciencia tiene que ir directamente, pero ¿cuáles son los efectos? Los podemos medir, pero las consecuencias de esto, en lo social, en lo económico, ¿cuáles son? Y esa es la pregunta que nos hacemos. México particularmente, o el Bajío, que es donde estás más afincado, ¿no? ¿Cómo juega en esto? Porque, bien lo decías, mucha información viene de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, y como cajitas mágicas, no sabemos qué hace, pero es tecnología que lleva muchos años. Nosotros, esta revolución nos puede ayudar a que volvamos a estar vigentes en el concierto internacional, el concierto mundial del desarrollo de estas nuevas tecnologías. Podemos brincarnos todos ese gap de años en donde estuvimos excluidos de la vanguardia tecnológica. ¿Tú crees que tenemos esta oportunidad? Porque muchas de estas tecnologías ya no llevan ni tanta tiempo o costo o infraestructura, y que muchos jóvenes puedan enfocarse para que pronto, como sociedad, como país, incluso como región, podamos estar nuevamente a la vanguardia, como los ejemplos que nos has dado. Mira, yo creo que no tenemos la oportunidad, pero nunca la hemos tenido, ni nosotros, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni los países europeos. Las cosas hay que arrancarlas de donde vienen. O sea, no es, si nos estuvieran brindando una oportunidad de algún lugar, yo desconfiaría, porque siempre desconfío de esta libertad simulada, o cuando de pronto la rebeldía se vuelve un tema, caray, de pronto se volvió cómodo protestar contra esto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues probablemente porque a alguien le interesa que protestes y te dicen, oye, tú eres re bueno para hacer esto, ¿no? Éntrale. Las oportunidades no se nos están presentando, las oportunidades tenemos que arrancárselas a las a los especuladores, a la situación, a este tema de que decías ahorita estamos en una etapa de transición. Yo te diría siempre, si no ves que las cosas siempre son una transición, entonces estamos en un problema, porque estamos hablando de un estancamiento, ¿no? Que aún los estancamientos, como estas épocas de gran bonanza, son periodos, ¿no? Son periodos de transición hacia otras cosas, ¿no? Ahora, en el tema de la biotecnología, yo creo que, y la transformación digital, yo creo que es algo que cambió mucho de antes de la pandemia a ahora. Y creo que es muy obvio, y ni siquiera voy a decir todos los cambios, pero es muy obvio. Nosotros antes de la pandemia habíamos creado un concepto que se llamaba Laboratorio Mínimo Viable, donde metía yo Internet de las Cosas, inteligencia artificial, biología molecular, diagnóstico molecular, blockchain, etcétera. Todo eso en un contenedor de barco, El 53 pies, recuerdo. ajá, funcionando con paneles solares. ¿Cuál era la motivación para hacer eso? Ver hasta dónde podía empujar mis habilidades tecnológicas y científicas y comprimirlas para volver algo que tuviera una función. El laboratorio mínimo viable empezó a funcionar en mayo del 2018 o del 2019, bueno, antes de la pandemia. Y para cuando llegó la pandemia, ya había alcanzado su punto de equilibrio, lo que significa que fue bastante costeable meter toda esa tecnología. En eso cayó la pandemia y decidí prestarle ese laboratorio al Langevio, a Simvestab Irapuato, para que hicieran pruebas COVID. Y bueno, pues ahí está, y ya de hecho ya lo dejé tirado ese laboratorio porque cuando se lo dejé a las autoridades, pues las autoridades no supieron qué hacer con eso, las autoridades de Guanajuato.
Entonces, ¿cuál es la situación de la biotecnología en México? Pues ya te la comenté, lo que yo pienso. En el Bajío, yo creo que el Bajío es muy diverso. Te soy honesto, es muy diverso. Se puede parecer respecto a cómo piensa la gente, que la gente de Bajío es gente muy trabajadora, es gente que piensa en desarrollar nuevas cosas y hay este esquema incluso patronal o de empleados en los cuales son, bueno, vamos a generar esta empresa y nosotros vamos a trabajar de esta manera. El Bajío tiene muy pocos sindicatos y no es por un tema de explotación laboral, es por un tema de entendimiento cultural de cómo es el trabajo. Y creo que así ha funcionado durante mucho tiempo este lugar. Claro, nunca falta el gandalla que abusa, el patrón que pues, hace de lo peor, pero en general incluso muchos de ellos llegan a ser excluidos por otros, ¿no? La, pero creo que es muy diverso a nivel de gobierno. A nivel de gobiernos, por ejemplo, Querétaro, a mí me parece admirable lo que se ha estado haciendo porque es un plan transeccional donde se están trabajando cosas para el futuro y se está haciendo de manera consistente y sobre todo con sustancia, ¿no? Guanajuato, por ejemplo, yo pienso que iba bastante bien en el tema de innovación, etcétera. Tan es así que yo no estoy solamente en Guanajuato, yo estoy en todo el país, pero pues una de las principales empresas está aquí en Guanajuato y yo vi transformarse eso. Tan fue bueno que, bueno, pues logré crear esto y crecerlo. Condición. Y hubo las condiciones y de unos 2 o 3 años para acá, con esta conversión de la innovación en un eslogan publicitario, como lo es el actual encargado de hacer, de factura, que es un concepto de 1997, etcétera, y donde todo se vuelve un logo, solamente un logo. Pues creo que estamos regresando muchos pasos, ¿no? Se puede hablar mucho del valle, de la metefactura, pero pues ni siquiera somos un valle, ¿no? Somos una meseta, o sea, ni siquiera abrieron el libro de geografía. Los emprendedores que están trabajando aquí en realidad están trabajando pues con muchas dificultades y yo lo sé porque hay muchos o varios que se me han acercado para ver si yo los puedo apoyar económicamente o con muchas cosas. Entonces Guanajuato es una cosa que yo estoy seguro que va a salir bien porque la gente lo hace bien y porque incluso los que no estamos participando de este tema propagandístico de Idea Guanajuato, estamos trabajando con los que sí lo están haciendo porque nos interesa y porque sabemos que los gobiernos son transitorios. Está Aguascalientes, que es un caso muy bueno, que está enfocado desde hace mucho tiempo. Digo, a lo mejor tomas en cuenta Jalisco, donde en Jalisco hay muchísimos emprendedores en temas de software. Es una comunidad muy, muy fuerte. Pero creo que lo que nos falta en el Bajío es podernos vincular, ¿no? Nosotros estamos trabajando, y qué cosa que no estoy hablando del gobierno de Guanajuato en general, ¿no? Hay instancias muy buenas, como la Secretaría de Desarrollo Económico, como el propio gobernador, que está haciendo cosas muy importantes, donde está tratando de vincular a todos los actores, está el IECA, etcétera. El propio IDEA Guanajuato tiene sus cosas chistosas que podrían funcionar, pero pues a nivel de innovación, es de esas instancias donde lo que les importa es que el emprendedor siempre se quede como emprendedor, que no pase ese nivel de adolescencia, porque entonces deja de ser negocio pues, utilizando a los consultores, ¿no? Claro. Pero hay una cosa muy interesante. Este caso particular me gustó mucho y no es el único que nos ha sucedido, de que algunos conocidos viajaron unos por ahí a Singapur, Corea, etcétera, otros fueron a Alemania y así pagados obviamente por esta agencia gubernamental que es IDEA Guanajuato, que es de esas cosas interesantes que de pronto hace, y los manda para allá pues para que conozcan, ¿no? Para que vean lo que se está haciendo en otros lugares del mundo. Conozco ese tipo de tours porque pues son tours que pues quien los vende yo lo conozco y sé lo que cuestan, pero son interesantes para la gente, ¿no? Para de pronto ir y turistear y hacer algunos contactos y algo bueno saldrá. En hacer unos contactos, los dos coincidieron, porque entre ellos se conocen y me conocen, platicábamos y me decía, oye, pues que fíjate que estaba yo ahí platicando con estos cuates que hacen este tema de biotecnología, de nada, y nos preguntan acerca de ti. De ti, cuando se refieren a mí, se refieren a Grupo T, ¿no? Y de lo que están haciendo, etcétera, y pues me llama mucho la atención que pues toda la lana que se gastan en salir a ver cómo le hacen otros, pues aquellos están preguntando cómo le hacemos nosotros, ¿no?
¿Y por qué les llama la atención cómo le hacemos nosotros? Pues porque no se imaginan que en México haya una empresa o un grupo de empresas que esté compitiendo al tú por tú con estas grandes transnacionales y ellos están tratando de competir con las transnacionales, ¿no? Y porque obviamente pues tienen una visión de México diferente de la que hay, pues digo, algunos de ellos a lo mejor nos imaginan como un desierto con burros y así, y no se imaginan que haya una industria tan importante en México. Pero lo interesante es, salimos a buscar cómo lo hacen otros cuando podríamos buscar cómo lo podemos hacer nosotros. Y eso es, caray, hay que generar el modelo mexicano de innovación y de implementación, que esa es una parte muy importante. Este modelo mexicano, que es el que nosotros hemos estado trabajando hace mucho tiempo, o este modelo de Grupo T, al menos el mío, pues es diferente, está adaptado a nuestras condiciones económicas, sociales, culturales, a nuestras coyunturas políticas que hace algunos años, para bien o para mal, nos guste o no, les guste o no, como lo quieran llamar, pero el gobierno de México cambió y está cambiando, pues también hay que adaptarlo a eso, ¿no? Entonces, este modelo mexicano de innovación y de transformación digital y de transformación biotecnológica es el que tenemos que trabajar. No que no sea importante voltear a ver cómo lo han hecho otros, pero no se va a aplicar a nosotros, como hablábamos al principio, modelos de atracción de capital como Silicon Valley, donde allá realmente el negocio es atraer capital. Claro. Ese es el negocio. El negocio del dinero ese es el negocio. No te equivoques. No van a sacar esta maravilla que te prometieron en un Canvas y en un PowerPoint, si es que todavía usa PowerPoint, y su idea es sacarlo y ponerle una utilidad. No, la intención es bajar dinero e ir a lo siguiente, ¿no? Está muy bien por ellos, porque así les funciona. A nosotros nos funciona otra cosa. Lo importante es saber qué te funciona a ti como usuario de biotecnología o como potencial usuario, o a ti como biotecnólogo, o a ti como emprendedor, y cómo le hacemos todos para hacerlo realidad, ¿no? Junto con las políticas públicas, por supuesto, pero no dependiendo solamente de las políticas públicas, sino como sociedad civil. Esa es la parte importante. Sí, y erradicar este horrible concepto de tropicalizar, ¿no? Porque todo el mundo quiere aprovechar que algo se hizo allá para traer aquí, ver cómo medio lo acomodo y a ver si pega. Y es lo contrario, es las oportunidades de que creemos con base en lo que somos, en nuestras capacidades. Un ejemplo, yo creo que en México es esta idea de que somos muy hábiles para utilizar o para desarrollarnos en ámbitos de bajos recursos donde no tienes las grandes infraestructuras, los grandes procesos, tienes lo que hay y con lo que hay tienes que sacarla adelante. Y yo creo que eso ahorita tiene una característica distinta, un sabor distinto, porque como comentas, muchos otros países están acostumbrados a tener toda esa infraestructura, esa plataforma, ¿no? Tanto cultural, económica, social, etcétera, y nosotros no. Y ahorita es un momento en que se puede adaptar y darle, como ya ha habido algunos intentos de cambiarle este concepto de hacerlo a la mexicana. No es algo peyorativo, es algo muy positivo y que creo que vale la pena, ¿no? Que exploremos así como lo estás comentando. Entonces, digamos, como para ir cerrando este tema, tú has hablado de la necesidad de una revolución científica y empresarial mexicana. ¿Te estás refiriendo a estos conceptos o cómo lo definirías este tema de la revolución? Mira, la parte de la revolución científica, yo me refiero a que tenemos que cambiar la manera en la cual estamos haciendo las cosas. Tenemos que dejar de creer que nos fue negado hace mucho tiempo el acceso a, que nosotros estábamos excluidos de este juego, ¿no? Alguien, algo puso hace muchas décadas probablemente esta idea, ¿no? De que nosotros no merecemos, que no tenemos que estar ahí, ¿no? Alguien más nos lo proveerá y nos lo pondrá ahí. Y esta revolución científica mexicana tiene que ver, o esta revolución científica en general, porque el quehacer científico es colaborativo y eso tiene que ver con hablar con gente de otros países, otras culturas, pero esta revolución científica tiene que ver con hacer estos cambios en la forma en la cual hacemos investigación, de tal manera que estemos íntimamente conectados con la parte social. Ojo, no significa que todo lo científico
debe ser aplicable. Pero sí debemos tener este ojo en la parte de impacto social, en la parte de innovación social. La revolución científica tiene que ver también con algo muy importante, que es quitar de una vez a estos intermediarios, a estos que nos hicieron sentir que no merecíamos, a estos que nos hacían sentir que la ciencia es algo lejano, que la ciencia es algo, incluso hasta le llegaron a poner algunos motes, ¿no? Los científicos son elitistas, ¿no? Ellos están allá en su rollo, elucubrando, casi como poniendo los ojitos en blanco y pues no te metas con ellos, ¿no? Estos factores divisorios, ¿no? De los científicos están medrando del presupuesto solamente y están, esos son los que estamos queriendo combatir. A esas personas que son, mira, por ejemplo, en lo particular yo te diría, yo soy un empresario y un científico muy ambicioso, pero no soy avaricioso. Esa es la gran ventaja. Si yo puedo generar algo y este algo lo puedo vender en 2 pesos, pues lo vendo en 2, no lo vendo en 10 como estos intermediarios. Ese es mi problema, por ejemplo, con mis distribuidores, ¿no? Que de pronto, uno de los motivos de cancelación de contrato con los distribuidores es que eleven los precios más allá de lo razonable. Entonces, como parte de esta revolución científica, tenemos que quitarnos de encima a los especuladores, tenemos que trabajar en un modelo no solamente de generación de más conocimiento e implementación, sino cómo le hacemos para que el usuario final, bien sea un campesino humilde económicamente, o un productor gigantesco, tenga las facilidades para poder adquirir este conocimiento o esta tecnología y aplicarla, ¿no? Y cómo le decimos que esto además no debe estar cerrado, sino que debe incluir otras cosas como la parte de transformación digital, o sea, un ensayo de PCR, por ejemplo, aplicado al campo o a food safety, tiene que ir acompañado de esta parte de transformación digital porque son todos detonadores para que esta industria que este usuario tiene llegue a un punto de singularidad y lo lleve a otros niveles que quizá no había visualizado, ¿no? Ok, creo que estamos en la misma línea. Yo te quisiera ya para ir cerrando, em, sabes que estamos aquí en Querétaro, si lo vemos de un poco más amplio, estamos en el Bajío, como lo habías comentado. ¿Qué crees que nos falta a nivel infraestructura, a nivel social, o sea, qué podemos hacer para atraer o fomentar el desarrollo de más empresas como la tuya y que este tipo de iniciativas en el ámbito tuyo o en otros de tecnología se pueda dar? La pregunta viene porque estamos participando en una iniciativa que se llama TD 2035, donde buscamos cambiar, así como quizá Monterrey 4.0, lo de Mentefactura, en Guanajuato, lo de Guadalajara, que no recuerdo cómo se llama el programa ya, pero bueno, creo que son intentos, a veces fallidos, a veces se desvirtúan, pero en esencia creo que toda esta región está buscando cambiar el sentido económico de solo ser maquiladoras o receptores de maquiladoras y volvernos algo que genere. Creo que sí hay un movimiento que se está dando y como todo, siempre habrá callejones cerrados, habrá vías anchas, etcétera. Entonces, ¿qué nos falta desde tu perspectiva para que Querétaro particularmente, que es donde estamos, pudiéramos atraer o fomentar más desarrollo de estas tecnologías, aparte de lo que estás comentando, de reducir esta cadena de proveedores, de coaches de empresas, ¿no? Que finalmente van sumando costos, pero no necesariamente suman valor? Pero la gente, los jóvenes o no los jóvenes, los que ya son empresarios, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo empezamos o fomentamos o aceleramos este camino a ser generadores y no solo maquiladores? Bueno, particularmente el caso de Querétaro, a mí me es muy atractivo porque lo he visto crecer de forma consistente y por supuesto, como todos, pues se hacen cosas que de pronto no funcionan, pero eh, hay algo de Querétaro muy interesante, su resiliencia. Solamente regresan un par de pasitos y lo vuelven a replantear y avanzan, ¿no? Yo creo que estás dando los pasos correctos. Quizá a lo mejor alguien querría ver ya eh, brotando como hongos empresas biotecnológicas o empresas de software, etcétera,
que las hay, pero propias de Querétaro. Pero yo creo que está generando este terreno fértil para que suceda. Querétaro tiene una gran comunicación geográfica con el resto del país, como lo tiene Guanajuato, por ejemplo. Querétaro tiene una cercanía con Ciudad de México que, nos guste o no, sigue siendo el epicentro de muchas cosas que existen en este país, pero está lo suficientemente cerca y lo suficientemente lejos para poder incidir en otro lado. Tiene movimientos políticos bastante interesantes que le permiten mantener estabilidad en la parte de qué se quiere para el futuro. Y yo creo que este plan que están generando para llegar hasta el 2035, si no mal lo recuerdo, creo que es el paso importante, ¿no? Ya lo había comentado, pues sí, tratar de evitar en la medida de lo posible esta consultitis, ¿no? Estos 25 que se van a llevar este dinero que debería ser para desarrollar un producto, pues se lo van a llevar en entregarte kilos de papel, que al final del día, ya ahora con las herramientas digitales puedes saberlo en 2 patadas, ¿no? Ujú. Esa sería una. Y la otra sería, sí es importante conectarse con la sociedad civil de otros estados para saber qué tienen y hacerles ver que Querétaro es tierra fértil para estos emprendedores que tengan algo que permita jalar a otros emprendedores, y que una vez que jalan a otros emprendedores, estos ya no son nada más emprendedores, ya son empresarios, ¿no? Es decir, consolidar las industrias. Jalisco ha sido muy bueno en eso, ha sido bastante bueno a pesar de todos sus cambios políticos que han sufrido, y de, bueno, situaciones de violencia y de inseguridad. Han sido muy buenos en mantener una constante en la parte de emprendimiento y consolidación de empresas. Y yo creo que Querétaro lo está haciendo todavía mejor porque lleva muchos años fertilizando el suelo para que así suceda. Ok, no, pues en esa parte me alegra mucho porque, pues, como te comento, estamos empujando esa iniciativa y yo creo, rescato otra cosa que dices, es esta necesidad de vinculación. Conozco algunos centros de investigación, desarrollo de algunas empresas que están aquí en Querétaro y que lo están tomando como un centro de investigación para Latinoamérica, por ejemplo, el de Continental, que es muy relevante, entre otros, ¿no? Y creo que este tema de vinculación es súper importante. A mí me gustaría sentar, digamos, o participar en estos vínculos, y lo estamos tratando de hacer. Verás en un capítulo de estos mismos podcasts donde entrevistamos también empresas americanas que están viniendo a México como parte de esta ola de nearshoring, que están o estaban sobre todo en la India o en China y están empezando a venir acá. Creo que esto va a detonar una mayor demanda de talento. Eso es lo que creo que estamos viendo, y que, bueno, vamos a entrar en una competencia creo que muy sana para atraer más empresas de nearshoring que no solo están buscando el call center o la maquila, sino que ya están buscando instalarse aquí sabiendo que hay talento. Entonces, esto va a generar una competencia entre varios estados. De hecho, ya está abierta esa competencia, generalmente para plantas industriales, ¿no? Como ahorita el tema muy vigente de la de Tesla, que se están peleando entre estados. Pero yo creo que más fuera de eso que está en los reflectores es donde se esté generando el talento, ¿no? Y creo que uno de los beneficios que tenemos en Bajío es que es una región que ha estado combinando gente de muchos lados, y uno de los principios que se hablan en el libro este de Startup Nation es precisamente la diversidad cultural que generó que Israel hoy sea un foco de desarrollo de empresas. Creo que también Silicon Valley, ¿no? Que es multicultural, y esto le da mucho enriquecimiento, y creo que es algo que estamos viendo en el Bajío. Hay muchas comunidades extranjeras que están aportando un granito a todo este conglomerado, y creo que hay que seguirlo apoyando. Yo creo que, no sé si hasta este punto quieres comentar algo más desarrollado que esté fuera de estos temas. Sí, yo creo que es importante comentar acerca de este cambio en la forma de hacer las cosas o la forma de pensar las cosas para poderlas aplicar. Ahorita mencionabas estos centros de investigación de empresas tan grandes como Continental, ¿no?
que se están arraigando acá, bueno, inicialmente porque si les dan facilidades, también hay que decirlo claramente, lo cual está bien, pero lo importante es que estas grandes empresas, Tesla, Continental, Mazda, todos estos, pues sí, busquen alrededor no solamente el talento, porque si solamente encuentran talento, lo que van a hacer es Lo llevan. contratarlo y se lo Ajá. llevan, ¿no? Lo importante es que tengan una proveeduría importante de desarrollos tecnológicos, y es a donde quisiéramos llegar en todas las áreas, que les permita a ellos adoptarlo a nivel de corporativo internacional y decir, oye, este cambio tecnológico lo obtuvimos de esta empresa de México. Qué interesante que esta empresa de México nos hizo cambiar a nivel mundial todo esto. En el caso del Grupo T ha sucedido así. Tan es así que ahorita tenemos al segundo proveedor chino de empresas de pruebas COVID más grande de China, aliado con nosotros, pidiéndonos que podamos, bueno, no pidiendo, sino estamos trabajando para que todo nuestro portafolio de diagnóstico de biología molecular se pueda adaptar a las plataformas que ellos están manejando, ¿no? Entonces, no estamos hablando de que, pues, oye, soy un cuate talentoso y a ver si Continental me pela, o un centro de investigación de Continental que de pronto apoya un parque tecnológico porque se ve bien y porque, pues, es parte de, sino qué padre sería que en diferentes áreas como ingeniería, software, etcétera, dijeran, esta startup mexicana me aportó esto que yo pude trasladar a nivel Ya está internacional. estructurado. Claro, ese sería el gol, ¿no? Ese sería realmente la transferencia de conocimiento en otras áreas, que cuando te decía que nosotros lo hemos hecho es porque lo hemos hecho en otras áreas, pero hay muchísimas áreas en las cuales hacerlo, dentro y fuera de biotecnología, ¿eh? Ok, pues yo sobre esto, nada más retomando lo que habíamos comentado en un inicio, yo creo que sí es muy importante publicar y hacer del conocimiento, sobre todo para los jóvenes, casos como el tuyo, porque eso rompe paradigmas. A veces la gente no es que no crea que se puede hacer algo, sino que no tiene ninguna referencia. Entonces, sí es importante promocionar casos de éxito y mostrar esta parte que hay detrás, esta estructura de pensamiento, porque finalmente les abre estos caminos, ¿no? Y yo creo que lo veo ahora, hace veintitantos años, cuando se hablaba de las .com, recuerdo que era muy difícil hablar de abrir una empresa, todavía culturalmente en México no era tan visible, era algo muy novedoso. Hoy es todo lo contrario, hoy es una moda y el que no está en esto se siente que está perdido y creo que ya llegamos al otro extremo. Entonces, ver casos reales que han ido creciendo sobre bootstrap, ¿no? Sobre propios ingresos, sobre estructuras de negocio disruptivas, de desarrollos científicos, todo esto, este conjunto, sí ayuda para romper esas paradigmas que tiene mucha gente, ¿no? Y yo te agradezco mucho la entrevista. Me gustaría al final nada más que nos pudieras recomendar alguna lectura o alguna información, algo que tú creas que pueda eh, simplificar tu forma de pensamiento y que alguien pudiera decir, oye, mira de aquí, si es que la hay, ¿no? Híjole, no, la verdad, no, no, Es algo que hay no. que ir construyendo. Yo creo que es algo que hay que ir construyendo. No niego que probablemente alguien ver lo que he hecho o lo que las empresas son le permita decir, ok, a mí me gusta partir de aquí, pero no es que me haya yo basado en esto con alguna lectura en particular. Y le diría a la gente, sí hay que consumir lectura, hay que hacerlo constantemente. Esta moda de no necesito educación para tener formación, no es cierto. Primero necesitas educarte y a partir de ahí te empiezas a formar. Uh-huh. Yo lo que les diría es que lean cualquier cosa que les fomente el pensamiento crítico y a partir de ahí van a empezar a discernir y a decidir qué más necesitan leer para llegar a donde tienen que hacer. Nuevamente, eh, eh, hay que tener los objetivos claros, ¿no? O Claro. el objetivo claro. Y todo parte de ahí. Pues Sí, muchas gracias. Te agradezco mucho, hermano, que nos des esta entrevista. Y bueno, pues también te agradeceré mucho que cualquier cosa que veas que se puede hacer acá en Querétaro, pues nos avises que estamos empujando fuerte.
Sí, claro que sí. Muchas gracias a ti y pues visítenos en la sede más cercana de Grupo T, que es en Irapuato. Ahí van a conocer a la sede principal de Intrasí, que está a lo largo del país. Y visítenos y veamos qué podemos hacer de forma colaborativa, que esa es la Claro que idea. sí. Los invitamos a todos en esta descripción. Si entran a la página, verán las redes sociales de Grupo T y todas las empresas que lo conforman, e incluso también de Intrasig. Que acérquense, como comenta Octavio, y de cualquier forma va a ser algo interesante y algo puede salir siempre. Como decimos, esta forma heurística, ¿no? Algo saldrá, hay que intentarlo. Ujú. Pues muchísimas gracias. Gracias. Estamos en contacto. Hasta luego.